SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Este miércoles por la mañana, ánimo, que bajan las temperaturas un poquito. No es que vuelva el fresco, pero sí que es verdad que esas temperaturas que hemos estado viendo en algunas zonas de hasta 40 grados, bueno, pueden bajar algunos grados, que permite un respiro y respite más comodidad a la hora de hacer nuestras actividades cotidianas, pero también, por ejemplo, en el caso de Murcia, puede ayudar a sofocar definitivamente ese incendio que ha tenido en vilo a una zona muy cerca, una pedanía muy cercana a la capital, a Murcia, que está controlado, pero que se sigue trabajando sobre el terreno para intentar sofocarlo del todo, así que también vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con ese fuego. Vamos a saludar lo primero a los analistas de esta mañana. Ignasi Guardans, buenos días. Buenos días. Elisa de la Nuez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Ángels. Antes de entrar en terreno de la política pura y dura, de esa moción de censura con la que amaga constantemente el líder del Partido Popular, pero que no acaba por presentar, y además va buscando apoyos que le van saliendo mal, y ahora luego explicaremos y analizaremos lo que pasó ayer con su intervención ante los empresarios catalanes, con los que contaba a priori para que pudieran presionar a Junts. No le salió bien, le salió un poco el tiro por la culata, ahora iremos a ello, pero quiero ampliarles un dato, una cuestión que avanzábamos ahora a las 8 de la mañana y que tiene que ver con los servicios públicos, y entre esos servicios públicos tiene que ver con la sanidad, porque lo hacemos a partir de estos datos que les hemos adelantado y que pertenecen a un estudio del Foro Económico de Galicia. Es un informe que se presenta hoy en el Congreso y que analiza la financiación del sistema de salud en cada una de las comunidades en España. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, buen día. Buen día de nuevo, Ángels. Hay varias conclusiones, Richie, que creo que son interesantes, que se pueden extraer del informe, aunque buena parte quedan recogidas en este dato, que es en la brecha que hay entre comunidades. Euskadi invierte un 41% más en sanidad que la última de la lista, que en este caso es Andalucía. Este es el tamaño, ¿no?, de esta brecha, de la desigualdad entre comunidades. Sí, cada vez más descentralizado y muy desigual entre comunidades autónomas. Así definen el gasto sanitario en España los autores de este informe, el gasto en salud en España, análisis y recomendaciones, un estudio elaborado por los catedráticos Santiago Lago y Beatriz González López Barcárcel, que se presenta esta mañana en el Congreso y que estamos avanzando hoy aquí en la SER. Datos que demuestran esa desigualdad, Ángels. El País Vasco invierte un 41% más que Andalucía en salud pública, pero es que invierte, por ejemplo, un 12% más que Galicia se sitúa por encima de la media estatal. En 2024, el gasto en salud pública alcanzó a nivel estatal los 95.243 millones de euros. Esto supone un 6% del Producto Interior Bruto, con una media de casi 2.000 euros por habitante, 1.958 euros. Por debajo de esa cifra están Madrid, Andalucía, La Rioja, Castilla-La Mancha o Baleares. El informe concluye además que el gasto sanitario público va a crecer menos en España que en el conjunto de la media de los países de la Unión Europea en el periodo comprendido entre 2024 y 2045. Y otro dato relevante que figura en este informe: España es el segundo país de la OCDE, tan solo por detrás de Portugal, en el que más acudimos a las urgencias. Todo esto, apunta el informe, hace necesaria la reforma del sistema de financiación autonómica, con dos prioridades desde la perspectiva sanitaria: corregir situaciones de infrafinanciación estructural en algunas comunidades y mejorar la suficiencia global para afrontar tensiones que definen en este informe persistentes al alza. Richie, gracias. Buenos días. Interesante este informe que se va a presentar públicamente hoy en el Congreso de los Diputados y que todo se resume, o buena parte se resume, es verdad que después se habla de la inversión a futuro, de la asistencia a las urgencias, como nos decía ahora Richie, pero con ese titular de esa brecha, de esa desigualdad que hay, Ignasi, entre comunidades en España. 41% separan a la primera comunidad en inversión, que sería Euskadi, de la última, que es Andalucía. Sí, bueno, en realidad es asumir que tenemos un sistema cuasi federal, aunque en España nos dé mucho miedo hablar de eso. O sea, las comunidades autónomas son entes con soberanía política. Una palabra que da mucho miedo, pero es así. No son entes administrativos, ¿eh? Cuando en Italia tienen elecciones regionales, les llaman, así se llaman los medios, las elecciones administrativas. En España las elecciones autonómicas no son elecciones administrativas, son elecciones a una serie de entidades
políticas, con soberanía política limitada, al final la del Estado español también es limitada, pero cada uno limitado en su ámbito, y esa soberanía se ejerce fundamentalmente a través de los presupuestos, y por tanto donde pones el dinero es donde pones realmente tus decisiones, lo demás es retórica, ¿no? Y por tanto esa idea que a veces se da en las elecciones autonómicas de que todo se decide en Génova, todo se decide en Ferraz, no, se decide efectivamente las decisiones financieras que se adoptan a nivel autonómico, y a partir de ahí esa es la premisa. A partir de la conclusión, ¿cuál es? Pues que efectivamente una comunidad autónoma que quiera, pues puede invertir en educación o no, o puede invertir pues en bares o en corrupción o en sanidad o en lo que quiera, y eso es lo que se vota y eso es lo que se decide. Entonces yo pondría el foco en que eso no es necesariamente negativo. Lo que es negativo es la desinversión en sanidad que hay en algunos sitios y el hecho de que se les siga votando a pesar de que pues las listas de espera son un desastre o la educación esté infrafinanciada, etcétera. Pero evidentemente sí, en un Estado federal, pues que es lo que tiene España, insisto, llamémoslo como lo llamemos, pues tienes diferencias entre vivir en Euskadi y vivir en Cádiz. Las tienes en servicios públicos y las tienes. Y lo contrario, pues es un Estado centralizado que no es el nuestro. Elisa. Sí, no, yo quiero matizar, por supuesto. Ojalá que viviéramos en un Estado federal, porque creo que entonces... Cuasi federal, pero bueno. Claro, sí. Quiero decir que tendríamos mecanismos institucionalizados, ¿no? Digamos, mejores, creo, porque no, efectivamente no es un Estado federal, de verdad. Es, como bien dices, cuasi federal. Pero yo sí quiero hacer hincapié en unas cosas. Claro, tú decides qué recursos destinas en función de qué recursos tienes. Entonces, claro, meter a Euskadi, que sabemos que tiene una sobrefinanciación sobre el resto de las comunidades autónomas, como una comunidad más, yo creo que esto distorsiona enormemente, sencillamente porque ellos y por supuesto la Comunidad Foral de Navarra sencillamente disponen de más recursos. Yo creo que eso en general es algo que, claro, dices el 41% más, claro, está seguramente si haces una tabla está muy lejos de, digamos, el resto de las comunidades autónomas que evidentemente sí, digamos, juegan con reglas similares en cuanto a financiación autonómica, porque evidentemente la financiación autonómica es el presupuesto de lo que luego yo me puedo gastar, porque estos son los recursos que tengo, eso por un lado. Por otro lado, yo también haría hincapié en algo, claro, hay unas preferencias, hay unas inversiones, pero hay también algo que es ese derecho que tienen todos los ciudadanos españoles, que está reconocido constitucionalmente, a tener una prestación de servicios básicos similar. Yo creo que esto es importante, porque esta idea es, hombre, yo a lo mejor puedo tomar decisiones políticamente, y efectivamente para eso tengo elecciones autonómicas, por supuesto que los parlamentos autonómicos tienen competencias políticas, por eso tienen parlamentos, pero es verdad que tiene que haber, como digamos, un suelo común, y esto también es relevante, porque claro, a mí no me ha llamado la atención, fíjate, el estudio, porque más o menos, quitando las comunidades forales, es, digamos, dentro de lo esperable, pero también la idea de que, hombre, cualquier ciudadano español, insisto, no lo digo yo, lo dice la Constitución, debería tener acceso a unos similares servicios básicos, insisto en la idea de básicos. Similares no, básicos. Bueno, básicos, sí. No, nadie, la Constitución no dice que tiene que tener los mismos servicios en toda la... Luego te leo el artículo si quieres, que no lo tengo delante, pero bueno. Pero sí, las palabras son importantes. Vale, pero que está dicho así, básicamente, ¿no? Que hay cosas, digamos, que tendrían que ser comunes o similares, como evidentemente son las prestaciones básicas en materia de educación y sanidad. Y luego lo último, que sí que me parece relevante, es el tema de las urgencias, porque claro, eso no sé si lo hemos comentado alguna vez, la gente va a urgencias porque tiene colapsados, digamos, los centros de salud, ¿no? Y esto lo vemos continuamente. Oye, pues si no te cogen en el centro de salud, te dan hora para el día del juicio final, pues te vas a urgencias. Y a mí lo que no sabía es que éramos el único país, junto con Portugal, que hacemos ese uso de las urgencias, pero me viene, perdonar una anécdota, porque tengo 2 hijas que viven fuera, y en Alemania y el Reino Unido, claro, es impensable que tú vayas a urgencias con algo que no sea prácticamente que te está muriendo o un ataque al corazón. Además te lo dicen así, O sea, que me acuerdo que mi hija una vez dijo, oye, me voy a urgencias, y le dijeron, bueno, no se te ocurra ir a urgencias porque se te cae el pelo. Entonces, ese dato yo creo que es interesante, que pone de relieve que tenemos un déficit en atención primaria y que, por otro lado, tenemos una cuestión de, pues si me pasa algo me voy a urgencias, y claro, eso no parece una solución. Ignacio. Yo creo que estos datos lo que confirman es que hay una enorme necesidad de reformar el sistema de financiación autonómico. O sea, porque al final, cuando hablamos del gasto en sanidad, hablamos fundamentalmente de los recursos que tienen las autonomías y que dependen, sobre todo, de un sistema de financiación que está bastante viejo y que además tiene enormes desigualdades y que tiene además un problema de infrafinanciación de esta parte del Estado, que son las autonomías, que son donde se soporta la mayor parte del gasto social,
y que llevan con el reloj parado en cuanto a financiación y recursos desde hace mucho tiempo. El propio modelo constitucional es bastante anómalo, porque esta idea, decimos, es federal, no es federal, bueno, es federal y confederal al mismo tiempo, porque evidentemente el régimen de Navarra y de Euskadi va más allá de un modelo federal en el sentido de que ellos pueden gestionar en su integridad los impuestos y luego pagan una parte al resto del Estado. Con lo cual es un modelo que tiene unas características un poco diferentes, ¿no? Es verdad que en origen esto fue una elección que se ofreció a más autonomías y que otras no quisieron, como por ejemplo Cataluña, que hoy todavía se arrepienten, pero ya en el propio modelo había un sistema en el cual había ya dos velocidades más allá del propio sistema que establecen las dos vías en la Constitución, que luego todas tomaron. Ya aparte había una extra que era el modelo de financiación distinto para los antiguos fueros navarros y vascos. Y en el tema de la financiación, por eso yo quiero de nuevo recalcar la enorme anomalía que es que tengamos un modelo viejo y que solo hay una propuesta que es la del gobierno, que todos los partidos los partidos de la oposición tachan de intolerable, pero que al mismo tiempo no plantean alternativa. Ayer Feijóo tenía una oportunidad estupenda de proponer cuál era su plan. Su plan es que recorten gasto. Muy bien. ¿Que recorten gasto dónde? ¿En las listas de espera? ¿En las urgencias? ¿En los tratamientos oncológicos? ¿En dónde hay que recortar gasto? Porque el gasto del que hablamos es de ese. El que está mal financiado es ese. Y es imposible que se vaya a arreglar, da la impresión, porque por parte de las autonomías del PP, a pesar de que serían hoy las más beneficiadas, no quieren ni siquiera hablar de negociar este asunto. Yo lo he defendido en estos micrófonos en muchas ocasiones. Creo que el modelo que propone el gobierno es bastante mejor que el que hay ahora. Se puede discutir sobre si es bueno o malo, más bueno o más malo para Cataluña, pero desde luego es mejor para todos que el que hay ahora mismo. Y lo que no hay es una alternativa enfrente que diga, bueno, pues yo propongo este otro, o yo creo que hay que hacerlo de esta manera. Simplemente esta idea de no, esto recortando gasto superfluo, que es lo más demagógico que se puede decir, ya se arregla. Pues mira, no vamos a arreglar la sanidad echando a 3 asesores en el Senado. Mira, pues vamos. Es verdad. Dime, Ignasi. No, o sea, que el foco tiene que estar en la financiación, estoy de acuerdo. Y que este cuadro que estamos difundiendo, que estáis difundiendo hoy, solo se entiende si se pone en relación con la capacidad financiera que tiene cada comunidad autónoma. O sea, que en eso creo que estamos los tres de acuerdo, que efectivamente no se puede medir la diferencia entre Euskadi y Andalucía si no se mide la diferencia de capacidad financiera de Euskadi y Andalucía. Ese dato creo que es indiscutible, sin cuestionar el sistema que tiene Euskadi, que es el que es y que lo ha aceptado la Constitución. Ahora bien, creo que incluso si se hiciera ese esfuerzo matemático de poner eso en relación, hay comunidades autónomas con una capacidad financiera que les permitiría tener unos servicios superiores a los que tienen, ¿eh? O sea, quizá no los aplican. Y no los aplican. O sea, que es importante ese cuadro, claro, clarísimamente, ¿no? O sea, que es evidente que sí, que la capacidad financiera de Andalucía no es la de Euskadi, creo que eso es obvio, no necesito ir a buscar ninguna tabla para afirmar eso, ¿no? Pero que de ahí a que no sea en la misma proporción respecto a la capacidad financiera, eso seguro que hay distintas maneras de medirlo y de hacer esa ratio, y sería necesaria para leer bien esta tabla, pues efectivamente sí, las comunidades autónomas no están todas dedicadas el mismo esfuerzo fiscal, como lo que decimos siempre en defensa, ¿no? España tiene que estar en defensa. Bueno, cada uno en función, el esfuerzo se mide en función de tu capacidad. Pues eso es lo que aquí no está siendo igual, ¿no? Mira, déjame un momento, que voy a la publicidad, porque además, como el tema de la financiación estuvo ayer presente en las jornadas del Cercle de Economía, no solo por algunos debates paralelos que ha habido entre, por ejemplo, el presidente de Galicia y el presidente de la Generalitat y el Endacari, sino también porque los empresarios reunidos allí, más allá de la cuestión política y de la moción de censura de la que hablaremos después, lo que le reclamaron a Feijóo es que contemplaran la posibilidad de, como mínimo, estudiar la propuesta de financiación que ha lanzado este gobierno y que tiene mucho que ver con los servicios públicos y la financiación de los servicios públicos, más allá de lo que decía Ignasi, que tiene razón. Después cada uno, con el dinero que tiene, cada comunidad autónoma, que eso también es muy importante para, a la hora de reclamar, los ciudadanos sepan a quién tienen que reclamar. Hago una pausa, ponemos todo esto sobre la mesa y seguimos con el análisis, porque pedía la palabra ahora Elisa. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Ignasi Guardans, Elisa de la Nuez, Ignacio Escolar. Antes de continuar con el análisis, dejadme plantear otra cuestión que tiene que ver también con la sanidad, tiene que ver con los servicios públicos. En este caso es la educación. Ya saben que los profesores de primaria y de instituto llevan 18 días de huelga, 18 días lectivos sin dar clase. Las protestas están absolutamente enquistadas porque las negociaciones no avanzan. Siguen las manifestaciones en la Comunitat Valenciana y hay unos 200 profesores
profesores que han empezado una acampada en la Plaza de la Virgen y han pasado ya su segunda noche. Ahí está Adrián Sánchez. Adrián, buen día. Hola, buen día, Ángel. Segunda noche complicada aquí en la Plaza de la Virgen porque ha llovido esta noche y entonces el agua ha entrado en muchas tiendas de campaña, ha hundido los toldos que les protegían, pero aún así nos cuentan que van a seguir aquí. De hecho, la acampada, lejos de disminuir, está aumentando de tamaño. Esta noche han dormido aquí, han intentado dormir 130 personas, aunque durante el día son muchas más. Hay unas 60 tiendas de campaña en un movimiento que surge de los docentes, pero que, según insisten los sindicatos, no está convocado por ellos. El lugar es estratégico porque es uno de los sitios más turísticos de Valencia. De hecho, ahora mismo hay un grupo turístico aquí visitando y estaban bastante sorprendidos, y además está enfrente del Palau de la Generalitat. Los docentes piden que sea el presidente Juanfran Pérez Llorca el que se implique en la negociación, aunque por ahora la gestión del conflicto la está llevando la consellera de Educación. Y rodeando esta plaza está ahora varias patrullas de policía. No sabemos hasta cuándo seguirán aquí, pero ellos afirman que no tienen prisa. De hecho, también están organizando actividades. Delante de mí, por ejemplo, tengo un grupo de docentes haciendo yoga de buena mañana. Hablabas de las negociaciones, Adrián. Están lejos de llegar a un acuerdo. No parece que esto vaya a ser fácil. Sí, siguen ahora mismo las negociaciones en punto muerto después de la reunión fallida de este pasado domingo, que acabó con los sindicatos encerrados en la sede de Educación y con la Generalitat proponiendo mesas temáticas de negociación que terminan de celebrarse hoy, pero a las que no están acudiendo los sindicatos mayoritarios. Y es que STEP, Comisiones Obreras y UGT, que acumulan más de la mitad de la representación sindical, reclaman que se reabra la negociación de los salarios, y esto es algo que la Consellería considera cerrado después del acuerdo alcanzado con los sindicatos minoritarios para subir 200 euros al mes los sueldos en 2028. Tampoco hay acuerdo sobre el valenciano en la escuela pública. Los profesores piden que se derogue la ley que aprobó PP y Vox y que arrincone esta lengua, y la Consellería considera esto una línea roja. Así que sin acuerdo y sin fecha para un nuevo encuentro, sigue esta huelga que está a punto de cumplir un mes y además a pocas semanas del final de curso escolar. Adrián, gracias. Un saludo. Hasta luego. Y hablábamos en el análisis de la importancia de la financiación autonómica. Es verdad que cada comunidad gestiona sus recursos y los destina a lo que considera necesario. Sobre la financiación autonómica hay un tema interesante porque ayer estuvo muy presente, les decía, en las jornadas económicas del Cercle de Economía, que van a continuar hoy con la intervención del presidente del Gobierno. Ayer contó con la presencia del líder de la oposición, que esperaba encontrar el apoyo de los empresarios para que presionaran de alguna manera a Junts para la moción de censura. De esto hablaremos ahora, aparco esta cuestión, pero es que me parece interesante, Pol Valero, Radio Barcelona, buen día. Buen día. Me parece interesante por dónde tiraron o por dónde quisieron poner el foco los empresarios, que es precisamente por la financiación autonómica, diciéndole al Partido Popular que se lo piense y que tenga en cuenta que les emplaza de alguna manera al Partido Popular a respaldar el nuevo modelo de financiación autonómica, como mínimo como una base para empezar a estudiar. Sí, un año más Feijóo ha participado en las jornadas del Cercle de Economía y, un poco como pasó el año pasado, ha dejado un poco fríos a los empresarios, a quienes ha ofrecido pues un cambio de color político en Moncloa y poco más. Nada más empezar el acto, el empresariado catalán trasladó a Feijóo a la necesidad, ¿no?, de cultivar una buena relación con Cataluña, que debería ser una responsabilidad para el PP, incluso una oportunidad, decían, debido al contexto actual, y lo que le piden las empresas es que abandone la confrontación permanente, se abra, entre otras cosas, a negociar un nuevo modelo de financiación autonómica que ahora mismo está parado en el Congreso, lo decía Teresa García Milà, presidenta del Cercle. El Gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla. Esto es lo que le pedían. Sin embargo, el líder popular no dio propuestas concretas en este sentido, concreciones, no ha recogido el guante. También le pidieron llegar a grandes consensos con el PSOE, pero Feijóo se mostró muy distanciado de esta situación ahora mismo, por lo que al final lo que nos comentaban algunos empresarios es que su intervención, la del líder popular, había sido poco atrevida y poco convincente. Les había dejado bastante fríos a los empresarios. Gracias, Pol.
A vosotros. Elisa, que estábamos con el tema de la financiación autonómica, me parecía interesante introducir el punto de vista de los empresarios catalanes. Sí, sin duda. No, simplemente que está buscando el artículo de la Constitución para Ignasi 158.1, que dice que el Estado efectivamente tiene que garantizar el nivel mínimo de prestación de servicios públicos fundamentales. Es decir, que sí que eso no similares en todo el país. No. Era por ir a buscar exactamente el precepto. Pero bueno, y más allá de eso, otra matización, claro, el sistema del cupo catalán, la aportación vasca está en la Constitución, pero es el cálculo del cupo o de la aportación lo que perfectamente es un acuerdo que se puede cambiar y por tanto que no estuvieran tan sobrefinanciados, ¿no? De hecho, esto, como sabéis, es una negociación política, pero bueno, lo dejo ahí. Muy interesante, estoy totalmente de acuerdo con Ignacio, claro. Si tenemos un problema de inversión en servicios públicos, pues hay que ver el tema de la financiación, porque esto va de qué recursos están disponibles. Lo que pasa que, como sabéis, yo también soy crítica con la propuesta que hace el Gobierno, y entiendo que el Cercle de Economía no lo sea, porque obviamente Cataluña sale muy beneficiada de esa propuesta, y también totalmente de acuerdo, y creo que lo he dicho varias veces, lo que es difícil es decir esto no, bueno, entonces ¿qué? ¿No? Pero yo sí que insisto en la idea de que un acuerdo de financiación de las comunidades de régimen común tiene que ser un acuerdo transversal, es decir, no puede ser que les valga a unas, a otras no, porque precisamente todas son comunidades de régimen común, a diferencia de las forales que tienen otro régimen. Entonces, totalmente de acuerdo en que hay que poner el foco en esa reforma de la financiación, totalmente de acuerdo que hay que llegar al más amplio consenso, pero claro, que le valga a unas y que a otras no, pues es un problema, porque estamos en un régimen de financiación de régimen común, ¿no? Y simplemente quería matizar eso. Ignacio, que levantabas la mano. Sí, que es verdad que para Cataluña es una mejor financiación, pero sobre todo es una mejor financiación para Valencia, para Murcia, para Andalucía, que son comunidades autónomas que gobierna el PP. Y insisto, es debatible como cualquier propuesta, pero lo que no hay es al otro lado ningunas ganas de debatir, porque la propuesta que lanza Feijóo cuando se sienta con los empresarios es que la solución es gastar menos. Eso no es financiar, eso es ahorre usted, eso es apriétese el cinturón y bueno, si tenemos una lista de espera de 1 año y pico para algunas cuestiones, pues la vamos a camuflar para que parezca más corta sin haberlo solucionado. Y luego hay algo que decía antes Guardans, con lo que estoy muy de acuerdo, que es hasta cierto punto entendible que una comunidad rica tenga mejores servicios públicos que una pobre, entendiendo el modelo autonómico. Lo que no es entendible es que comunidades ricas, como son Madrid, por poner un ejemplo, pues esté gastando en sanidad menos que las que menos recursos tienen, por una cuestión ideológica. Porque creen que el Estado pues está para la beneficencia, no para un sistema de salud público de calidad. Y que la manera en la que los madrileños tienen que tener sanidad es un seguro privado, porque si no te tienes que exponer a unas listas de espera altísimas en muchas operaciones básicas. Ignasi. Pues yo quería un pequeño matiz, Ángel, si me permites, como una nota a pie de página, porque se repite ante los empresarios. El ciclo de economía no es un encuentro de empresarios. Europa Press lo ha sacado como una patronal. No lo es. No es la patronal. No, ni es la patronal, ni son empresarios. Es que, por tanto, yo entiendo que a veces hay que simplificar en los medios, pero no son empresarios. Es una asociación de unos 1.200 socios, de los cuales la inmensa mayoría no tienen empresa ninguna. Son profesionales, hay abogados, hay directores financieros, hay asesores fiscales, hay abogados laboralistas. Lo que no son lampistas ni panaderos. No, son parte del sector económico. Sí. Son parte del sector económico, pero no son empresarios. ¿Por qué uno tiene la sensación de que habla patronal? Y lo digo porque ayer le habló de financiación autonómica en nombre del Círculo de Economía, que es su presidenta actual, que la presidencia pues se cambia cada 4 años o 3 años, es Teresa García Milá, que es catedrática de Economía Pública, de macroeconomía y una de las mejores economistas de España. O sea que no es una señora que está ahí y que habla en nombre de una patronal. No, quien le dice eso evidentemente habló en nombre del Cercle de Economía, y está votada para ser su presidenta, pero es importante el matiz. Es una de las mejores catedráticas de macroeconomía y de políticas de financiación pública de toda España. Pues por tanto, más a favor, sabía muy bien de lo que estaba hablando. Claro, Cuidado, es importante el matiz. Es que me parece importante porque más a favor de la defensa de la necesidad de actualizar el modelo de financiación autonómica. Pero es que a veces reducimos como si fuera una señora que tiene una fábrica de chorizos y que la han votado para estar ahí. No, sabe muy bien de lo que está hablando cuando le dice al presidente del PP, oigan, ese sistema está bien como propuesta, esa propuesta está bien como tal propuesta, y ahora siéntese ustedes y negócienla. Y quien dice eso tiene autoridad, por decirlo así claramente, por sí sola, además de la que tiene por ser presidenta del Cercle de Economía. Elisa. Sí, que yo agradezco, porque yo pues totalmente convencida de que era una asociación de empresarios, o sea que Tú podrías estar ahí, si vivieras en Barcelona, me juego el cuello que serías miembro del Cercle de
Economía. Ya está presidenta, Ignasi. No, y podrías llegar a presidenta, eso sí. Y de empresaria, bueno, tú un poco lo eres, pero no. No, yo no soy. Seamos claros. No soy empresaria. No, vamos, que no, de verdad, que no tenía ni idea y me parece que está muy bien apuntado porque tienes la idea de que es un interlocutor, digamos, pues eso, como si fuera una patronal. Entonces, vale. Es una asociación de profesionales, en las que evidentemente hay gente que tiene empresa, pero la mayoría, y los que la tienen están a título individual como ejecutivos o lo que sea. Sí, no, totalmente. No, un matiz con respecto al tema. Yo lo que sí quería poner de relieve un poco es que evidentemente comunidades ricas, comunidades pobres, pero claro, está el concepto de la solidaridad interterritorial, que por eso he sacado lo del País Vasco y Navarra, que como sabéis no contribuyen en absoluto a la solidaridad interterritorial, y yo no te digo que a lo mejor todo el mundo tenga que tener los mismos servicios, comunidades ricas y pobres, pero sí llama un poco la atención, y por eso insisto en esa idea, que haya dos comunidades que son muy ricas que no contribuyen nada a la solidaridad interterritorial. Bueno, pero eso es un pacto constitucional complicado de mover, como el de la monarquía, por poner otro ejemplo. Ignacio, una cosa muy importante, el pacto es que tengan el sistema de régimen foral, pero insisto, el cálculo del cupo no está en la Constitución, el cálculo del cupo se puede hacer perfectamente de una forma más ajustada, digamos, a los gastos reales que hay. Entonces, insisto en esa idea porque, claro, sacamos de la ecuación a estas dos comunidades autónomas que son ricas y metemos a otras que sí están en el régimen común y digo, hombre, esto habría a lo mejor que mirarlo, nada más era la Voy a hacer una pausa y a la vuelta sí que ya entramos en todos los intentos y lo que está haciendo y las presiones a Junts, al Partido Popular, a los presentes ayer en el Cercle de Economía de Feijóo para que apoyen una moción de censura, pero el tiro no le ha salido por donde él creía que le iba a salir. Una pausa y seguimos. Abierto Ignasi Guardans, Elisa de la Nuez e Ignacio Escolar. Vamos con esa intervención de ayer de Alberto Núñez Feijóo ante el Cercle de Economía, que como les decía no salió como el líder del Partido Popular esperaba, porque fue ayer justo antes de que él tuviera que intervenir ante ese foro cuando desde Junts le respondían a su propuesta para presentar una moción de censura instrumental. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Feijóo quería concitar el respaldo de los allí presentes para que de alguna manera ejercieran presión sobre Junts, sobre los independentistas. Lo que pasa es que justo antes estos le respondieron en una entrevista que uno de los líderes de Junts hizo en Catalunya Radio, que para cualquier oferta que quieran estudiar, para cualquier necesidad que tenga el Partido Popular, tiene que pasar por caja, es decir, tiene que pasar o por la ventanilla, tiene que pasar por una reunión con Puigdemont en Waterloo. Claro, eso rebajó muchísimo las expectativas y el margen de maniobra que le queda al líder del Partido Popular. Claro, tanto Junts como PNV han cerrado la puerta a la moción que propuso Feijóo y eso los ha puesto en el foco, pese a que Génova insistió mucho al conocerse la imputación de Zapatero en que tratarían de calmar la ansiedad y de no acaparar el protagonismo. La estrategia de Feijóo ha conseguido todo lo contrario y ahora el partido baraja cómo seguir. Si mantienen la idea de la moción, aunque resulte fallida para retratar a los socios, o si cambian de estrategia para seguir generando desgaste. Ayer, de momento, Feijóo fue menos claro con su propuesta de lo que había sido el lunes. Frente a los empresarios catalanes, apenas hizo alusión a esa posible moción y no la mencionó explícitamente. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. Lo que ocurre es que en la teoría hay que llevarla a la práctica. Feijóo también lanzó una advertencia en este discurso que, según su equipo, estaba escrito desde el fin de semana antes de la oferta de Turull. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella. En el Cercle no le preguntaron por la moción ni por la respuesta de Junts. A la salida, los periodistas sí preguntaron si estaría dispuesto a viajar a Bélgica para negociar con Puigdemont. Vale. Venga, oye, gracias. Vamos a hablar de cosas serias, ¿vale? Vamos, por favor. Vamos a hablar de cosas serias, así se deshizo Feijóo de los periodistas. Su equipo tampoco quiere dar un no claro. Aseguran que Junts no les va a marcar la agenda, aunque hace un año, ante la misma tesitura, Feijóo aseguró que en ningún caso iría a Waterloo a hablar con el líder de Junts. Julia, gracias. A vosotros. La respuesta de Junts supone en la práctica decirle que no al Partido Popular en esta moción de censura, porque en Génova han sido especialmente críticos, recuerden, con la situación y con el propio Carles Puigdemont y con las reuniones que el PSOE ha mantenido en Waterloo o en Ginebra con el expresidente de la Generalitat. De hecho, para los populares esa ha sido una línea roja en las relaciones con Junts y, como escuchábamos, el propio Feijóo descartaba prácticamente ese encuentro. Josué Coello, buenos días. Hola Ángels, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, la postura de Junts
Junts no es un no, pero como si lo fuera. Los que sí han rechazado de pleno y explícitamente el ofrecimiento del PP son los nacionalistas vascos, porque insiste el PNV que no cuentan con ellos para ninguna maniobra en la que Vox entre en la ecuación. Sí, en la práctica tanto PNV como Junts le han dicho al PP que no hay agua en la piscina, que no se dan las condiciones, y ambas formaciones han llevado a Feijóo hacia un callejón sin salida con su moción, porque si los gelchales siguen en el no es en parte por lo que expresó ayer por la tarde el Lehendakari. En una mesa redonda en el Cercle de Economía, donde horas antes había estado Feijóo, y Manuel Pradales recordó que con Vox en la ecuación no hay nada que hacer. Desde luego, si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas, porque dentro del programa electoral de Vox aparece acabar con el propio estado de las autonomías. Un Pradales que, por cierto, por un momento se puso el traje de vidente y pidió prudencia ante los que dan por hecho un cambio de gobierno. Recordó que en el 23 Feijóo también se veía en la Moncloa y hoy sigue Sánchez. Yo siempre soy muy prudente con estas cuestiones, porque, sin ir más lejos, el año 23 también había una previsión en ese mismo sentido y tenemos un gobierno presidido por el señor Sánchez. Por lo tanto, un punto de prudencia creo que hay que tener, porque en política los tiempos son muy importantes. Y también en la práctica, Junts le dijo a Feijóo que no hay mucho que hacer porque Jordi Turull le indicó dónde tenía que ir si quiere sentarse a negociar con ellos. Y esa dirección no es otra que a Waterloo para llamar a la puerta de Puigdemont. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. Ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo. Si tenen una proposta, doncs ja saben com funcionen aquestes coses i nosaltres escoltarem. Las cosas serias, como decía Turull, Ángel, se hablan en Waterloo, cerrándole la puerta de esta manera a Feijóo. Josu, gracias. Un beso. No es la primera vez, ni para una moción de censura, sino para otras cosas, que el Partido Popular corteja a Junts per Catalunya, pero la línea roja que ellos mismos han establecido, sobre todo por las críticas que han hecho a los otros partidos que se han reunido con Carles Puigdemont, es precisamente esa, una reunión con el líder de los independentistas catalanes. Y claro, esto hace, Ignacio, que no tenga agua en la piscina, y por mucho que maree, por mucho que le siga dando vueltas al tema de la moción de censura, esto es lo que hay. Todo esto arranca porque había una contradicción en el mensaje del PP. Estaban diciendo que la situación de España era apocalíptica y que ellos estaban comiendo palomitas, por hacer el resumen, ¿no? Y dice, bueno, ¿y tú qué haces para solucionarlo? No, yo me espero. Entonces deciden sondear la moción de censura. Pero es que la moción de censura, en el caso concreto de Junts, tiene un problema. Estás pidiendo los votos a un partido al que al mismo tiempo insultas cada 2 por 3. Bueno, algunos días sí, otros días no, porque hay unos días que es un partido básicamente golpista y otros días González Pons nos sorprende diciendo que es un partido de larga legalidad y tradición democrática. Es decir, que dependiendo del día vas mandando un mensaje contradictorio. ¿Qué ha hecho Junts? Pues un poco trolearles, ¿no? Decir, oye, ¿en qué quedamos? ¿Que quieres negociar con nosotros? Vente a vernos. Vente a ver al presidente del partido, al líder del partido, que es Puigdemont, y te vienes a verlo a Waterloo. Que es una manera de convertir ese debate en el principal, en un momento muy importante para Feijóo, que es cuando tenía su intervención en el Cercle de Economía. Pero claro, la contradicción previa es la del PP, que está diciendo todo el rato, Junts no, y al mismo tiempo Junts tus votos. Y eso no es compatible, la verdad. Elisa. Sí, no, hombre, yo lo he dicho en las claves, ¿no? Es que la capacidad de torpeza del líder de la oposición a mí ya no me sorprende, ¿no? Pero realmente esto no puede venir como una sorpresa. Es decir, tú no tienes votos suficientes para una moción de censura, porque aquí hay una contradicción no solo en el propio Feijóo, que estoy de acuerdo con Ignacio, sino en que tienes unos partidos que son de derechas, pero que son en un caso independentista y en otro nacionalista. Y esto es así. El eje territorial importa. Importa también la ideología, y lo hemos visto cuando en el Congreso nos salen adelante determinadas propuestas, porque hay socios de derecha que no les parecen bien, y ya está. Pero dicho eso, si todo esto tú lo sabes que va a funcionar así, que además, como dice Ignacio, te van a dar además la cosita de oye, y además te tienes que venir aquí a humillar literalmente a Waterloo, pero es que esto no te puede sorprender, es que es lo que a mí me parece fascinante. Esto es lo que lleva pasando toda la legislatura. Entonces, lo que no sé muy bien, más allá de que creo que es muy torpe, si sigues pensando en términos de que eso lo sabrá mejor Ignacio, a lo mejor que esto de Puigdemont y de Junts
en el fondo solo es la vieja convergencia, pero bueno, y que más o menos se puede seguir hablando como si no hubiera pasado. Eso los días pares, los impares no. Pues eso, no lo sé. Pero quiero decir que es una, a mi juicio, una muy mala lectura de la realidad tal y como está ahora mismo, que no es la de hace unos años, y que efectivamente estos PNV y Junts son partidos de derechas, pero que tienen otros condicionantes que a mi juicio son mucho más relevantes. El PNV, por supuesto, tiene el problema enorme de Bildu pisándole los talones o sobrepasándole, y Junts está en una dinámica que no es la de convergencia. Entonces, no entiendo cómo se meten en estos jardines, más allá, que puede ser verdad, esa que te dice la gente, tienes que hacer algo, hombre, pero hacer algo con cabeza, ¿no? Porque hacer algo como un pollo descabezado, pues no sé. Pero bueno. Ignasi. Bueno, lo primero, yo hoy vengo con comentarios de este estilo. Waterloo se pronuncia igual que Feijóo, o sea, es exactamente vale, igual. Gracias. O sea, hoy Feijóo, estamos aprendiendo mucho. Déjame que te diga una... Estás un poco insoportable hoy, Ignacio. Bueno, pero es que ya, pedante, como estamos en final de temporada y tal, es Feijóo. Ya te permites ciertas licencias. Nos permitimos ciertas licencias. Venga, vale. Es que te lo compro. Lo digo Feijóo irá a Waterloo, o Feijóo irá a Waterloo, o Feijóo irá a Waterloo. Pero los dos son exactamente iguales. Pero en Abba se decía Waterloo, acordaos en el disco. Abba sí, pero no es el referente lingüístico de los flamencos. En este momento es una población flamenca. Dicho eso, efectivamente, yo creo que está muy claro que Feijóo no sabe leer la realidad política catalana. Yo creo que es ni la vasca. No sé si ¿Y la española? de Madrid. Probablemente tampoco. Pero en este momento lo que demuestra es un señor que no sabe leer la realidad política. No lo sabe. Y efectivamente tú decías, es que se cree que aquello es la vieja convergencia. Bueno, se lo cree Feijóo y se lo cree alguno más, que demuestra no entender nada. Pero efectivamente, en el caso de Feijóo, pues sí, es evidente que pretender que le vaya a apoyar Junts y la dirección de Junts, porque uno de los problemas que tienen los partidos y que tiene quien quiere hacer política es confundir la dirección de los partidos con sus bases, o con sus votantes. Es posible que haya votantes, seguro que haya votantes de Junts que quieren ver a Feijóo de presidente del gobierno y que querrían, pues le votarían a moción de censura, claro, sí, sin ninguna duda. Y algunos de ellos estaban sentados en el aula, en el auditorio en el que se celebran las jornadas del Cercle de Economía. Pero la dirección de los partidos es otra cosa. Y la dirección de Junts por Catalunya, por supuesto que no está ahí. Y lo mismo ocurre en Euskadi. En Euskadi también es probable que haya votantes del PNV que estarían, no sé si encantados, pero en este momento pues convencidos de que sí, que Feijóo es lo que tiene que llegar, pero no hasta el punto de enfrentarse al PNV, porque su opción sigue siendo el PNV. Entonces todo eso es la complejidad política que tiene este país y que tiene su representación política. Y a partir de ahí, o eso se entiende, o se está haciendo uno trampas al solitario, que es lo que está haciendo Feijóo en este momento, ¿no? Dicho eso, a mí este esquema de la moción de censura instrumental, todo él me parece de una creatividad absurda. Entre otras cosas por algo muy sencillo, que es que en el mismo momento en que se anunciara que Junts o el PNV pues van a apoyar una moción, porque es la condición para que esa moción se presente, esa tarde Pedro Sánchez disuelve el Parlamento. Y por tanto nunca se llegaría a votar. O sea que esto solo sirve, todo este teatro solo serviría incluso conceptualmente como amenaza. Porque a mí me parece impensable imaginar a Pedro Sánchez, si sabe que sus socios le van a dejar caer, pues que espere a pasar por ahí. Por tanto, es teatral, es toda una maniobra teatral que no lleva absolutamente a nada y que no impide decir que efectivamente Junts o el PNV, el Grupo Vasco, el PNV, tienen la posibilidad de hacer más presión sobre Pedro Sánchez si de verdad quieren elecciones. O sea, yo creo que eso sí es cierto, que tú no puedes decir por la mañana que quieres elecciones y por la tarde no hacer nada. Sí, pero la presión es solo una presión, la petición de elecciones, porque tampoco ellos no tienen ninguna herramienta para poder hacerlo. Yo escuchaba, hace un par de días me parece que hablabais de eso, eso lo podemos discutir. Quiero decir, por poner un ejemplo, tú puedes exigir una moción de confianza. Lo puedes exigir, sí pueden exigir una moción de confianza y tienen instrumentos. Recordad que en su momento hubo una proposición no de ley por la que se pedía una moción de confianza y el terror que eso dio y al final eso se pidió retirar. Por tanto, cualquiera de ellos dos, y juntos no te digo, podrían, y tendrían también el apoyo del PP, por ejemplo, podrían pedir una moción de confianza. Y si se somete a votación a moción de confianza y se pierde, pues la situación política internacional, porque evidentemente sería portada del Financial Times y portada de la prensa mundial, que Pedro Sánchez ha perdido una moción de confianza. Por tanto, sí hay instrumentos alternativos a la moción de censura para que los que ahora apoyan, si de verdad quieren elecciones, las pidan. Están ahí.
son más complicados, pero la política no se resuelve solo. La política no es el BOE. La política no es el BOE. Y por tanto, quiero decir, no es solo jurídica. La política tiene otros instrumentos que van un poco más allá de lo estrictamente jurídico-constitucional, en el sentido, no sé cómo decirlo, que hay mecanismos políticos de presión, insisto, si es que de verdad quieren elecciones, que permitirían efectivamente poner a Pedro Sánchez en ese sentido contra las cuerdas. Ahora os pregunto a vosotros si veis esto de estas herramientas que podrían tener tanto PNV como Junts para forzar al presidente del gobierno, porque además vamos a escuchar también cuál es la valoración que hace el propio gobierno sobre todo esto que está pasando en torno a esta moción de censura que plantea, voy a hablar en pasado, que planteaba Alberto Núñez Feijóo. El Abierto, Ignasi Guardans, Elisa Lanuez, Ignacio Escolar. Antes de continuar con las herramientas que podrían tener el Partido Nacionalista Vasco y Junts para forzar a moverse al gobierno, para forzar a moverse a Pedro Sánchez, déjeme que cuente que hoy va a ser Pedro Sánchez precisamente el que hable ante el mismo auditorio ante el que habló ayer el líder de la oposición. Hoy Pedro Sánchez interviene a la 1:00 p.m. ante los asistentes en las jornadas del Cercle de Economía. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Y él además quiere aprovechar la coyuntura, y además aprovechar que está en Cataluña y salir al contragolpe con la intención de acercarse a Junts y de paso acercarse también al PNV. La idea que tiene Sánchez, o la idea que quiere trasladar, es que el gobierno está dispuesto a avanzar en los acuerdos pendientes y de esta manera garantizar los apoyos de estos socios de aquí a final de legislatura, que en Moncloa siguen situando en el año que viene, en 2027. Sí, el gobierno está convencido de que la propuesta de Feijóo no va a ir a ningún sitio porque sabe que ni el PNV ni Junts se pueden permitir el coste en votantes que tendría para ellos un acercamiento al bloque de PP y Vox. Así que aseguran que en este sentido están tranquilos, y no solo eso. En Moncloa creen que este movimiento, con toda seguridad fallido del líder del PP, les puede servir para coger algo de aire en medio del vendaval. Lo ven como una oportunidad para volver a tender puentes con unos socios con los que aseguran fuera de foco la relación sigue siendo buena a pesar de sus presiones públicas. Así que están redoblando esfuerzos para convencerles de que agotar la legislatura de aquí a 2027 les puede servir para avanzar en sus agendas de autogobierno frente a una oferta vacía, dicen, de un Feijóo cínico y desesperado. Ayer, así lo definió ayer la portavoz del gobierno, Elma Saiz, que denunció que el líder del PP les pide ahora sus votos a estas formaciones a cambio de nada tras años insultándolas. Estamos viendo al señor Feijóo que lleva 8 años insultando a las diferentes fuerzas políticas. Este gobierno tiene esa hoja de servicios y, por supuesto, una legislatura en la que se han hecho muchas cosas, pero que tenemos que seguir haciendo más cosas. La portavoz puso ayer el foco, por ejemplo, en el reconocimiento del catalán y en euskera en Europa, que sigue pendiente. Este asunto, también la amnistía o el desarrollo del Estatuto de Gernika, son algunas de las cuestiones que Moncloa pone sobre la mesa en esta estrategia que hoy se encargará Sánchez de seguir desarrollando en este discurso que comentaba Sánchez en el Cercle de Economía, al que el Gobierno le da la máxima importancia. Ana, gracias. A vosotros. Bueno, ante la posible tentación de alguno de estos socios de investidura, como PNV o como Junts, Ignacio, de utilizar o de exigir la utilización de una herramienta como puede ser la moción de confianza, claro, el gobierno responde abierto a todo. Vamos a hablar. Pues es que en realidad el gobierno es extremadamente débil desde el inicio de la legislatura, porque depende de infinidad de partidos y basta con que uno se borre y diga, pues ya no más, para que vayamos a elecciones si de verdad ese partido quiere. Y subrayo esta última condición porque es la clave, es que realmente no quieren, porque tiene un coste. Y tiene un coste electoral bastante alto en Euskadi y en Cataluña ir de la mano de un partido que es Vox, que estará en la foto por mucho que construyas una candidatura instrumental, estará en la foto exactamente igual, que lo que está planteando es acabar con las autonomías. ¿Cómo vas a vender esto a los votantes de Cataluña y Euskadi? Si es que es así de sencillo. El PNV no puede porque sabe que el rechazo brutal que tiene Vox allí le complicaría mucho futuras mayorías dentro de Euskadi. No pueden salir en esa foto. Simplemente no pueden. Que no quieren, que creen que esta legislatura está agotada ya, que quieren distanciarse del Partido Socialista porque llueven sumarios de punta. Todo eso es cierto, pero al mismo tiempo no están dispuestos, y creo que no va a cambiar mucho la situación en los próximos meses, a salir en una foto con Feijóo y con Abascal, que es donde estarían independientemente de cómo se ponga el lazo a ese paquete. Pues no, ponemos un independiente, pero esto de qué va de que haya elecciones para que pueda gobernar
Feijóo y Abascal, pues no pueden estar en esa foto. Elisa. Sí, no, muy de acuerdo, ¿no? Y lo primero, claro, es que toda la legislatura está así. O sea, recuerdo que no se ha aprobado ni un solo presupuesto en esta legislatura, que es una cosa absolutamente anómala. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, totalmente de acuerdo con Ignacio. O sea, los socios, evidentemente, está subiendo el coste electoral de apoyar a Sánchez, como todos los casos de supuesta corrupción, pero por otro lado, mientras el coste electoral de apoyar a Feijóo y a Abascal sea mayor, pues esto es un equilibrio. Y mientras tanto, yo lo que me temo es que es otro año, digamos, en esta situación bastante poco, no sé cómo decirlo, bastante anómala, vamos a decirlo así, pero realmente si estos señores, que a mí me ha parecido muy interesante lo que decía Ignasi, claro que tienen mecanismos políticos, no jurídicos, para forzar una moción de confianza o unas elecciones, pero da la sensación de que tampoco... No los van a usar. Exacto, de que tampoco están por la labor. Entonces, claro, yo supongo que esto al final es de cómo le vendes a tu electorado, que insisto, es un electorado de derechas, porque claro, es que esto también es interesante, que bueno, que es mejor seguir apoyando a este gobierno que no una posible alternativa con Vox, y mientras tanto cuando va, digamos, acumulándose casos de corrupción que no son precisamente muy bonitos. Y yo entiendo que estos señores en algún momento pues serán los que decidirán cuando a ellos, a sus partidos, les viene bien o no forzar unas elecciones o directamente aguantar, ¿no? Y lo que sí que veo es que efectivamente el gobierno lo que hace es lo de siempre, ¿no? Bueno, vamos a intentar salvar esta bola, ¿no? Y te voy a ofrecer otras cosas para que tú le puedas decir a tu electorado, no, mira, pero yo esto he conseguido esto, ¿no? A tu electorado si es que simplemente con pronunciar Vox, es decir, si el problema sí, a lo mejor no hace ni falta, pero es que el problema lo tiene el Partido Popular. El problema lo tiene el Partido Popular. Bueno, desde el primer día que no logró sacar adelante una mayoría en una Cámara donde había más diputados de derechas que de izquierdas. Claro. Ese es el problema. Pero más allá de quién tiene el problema o no, ahora nos estamos fijando, que creo que es el foco en los socios del gobierno de derechas, vamos a decirlo así, que son los que pueden tener en su mano, que en eso estoy de acuerdo con Ignasi, un adelanto electoral o no. Y no me da la sensación, y en eso estoy de acuerdo con Ignacio, de que no lo van a forzar porque no les interesa. Entonces este es el juego, que es digamos, prolongar una agonía un año más, porque evidentemente ni va a haber presupuestos, ni va a haber leyes que se vayan a aprobar, ni va a haber nada de nada. Bueno, ya veremos porque leyes se han estado aprobando este año. Bueno, las que te han podido aprobar, digamos, tus socios de derecha, vamos a decirlo así de claro, las otras no, porque no les gusta. Ignasi. No, en el caso del PNV eso de no interesa, hay que tener cuidado, porque el calendario del PNV es el que es, y efectivamente este desgaste perjudica al PNV. O sea, que esta situación se prolongue mucho tiempo creo que no es buena para el PNV, y separar cuanto más posible la realidad de lo que ocurre en Madrid de su propia realidad política creo que es importante, y es importante para el PNV. Por tanto, yo no estoy del todo de acuerdo con esa sensación que tienen algunos de que en realidad por un lado dicen una cosa y por otro lado les interesa que esto dure. No. El caso de Junts es más complicado porque efectivamente ya de entrada saber cuál es la estrategia de Junts a veces es muy complicado de entender, pero en todo caso los parámetros son otros. Pero en el caso porque entre otras cosas consideran que Illa pues no deja de ser el sanchista en jefe en Cataluña según su propio discurso, y por tanto hay variables que hay que tener en cuenta, pero no está en el mismo saco. Vamos, yo lo que quiero decir es que no es la misma la estrategia, ni la perspectiva, ni las necesidades políticas de Junts y del PNV, en absoluto. Mira, dejadme que avance con los temas judiciales, porque todo esto que está pasando en la parte política, vamos a decir, tiene mucho que ver con la parte judicial, con todos estos procesos, estos sumarios, estos informes de la AUCO. Ahora mismo se está celebrando uno de los juicios que afectan al presidente del gobierno en este caso, que es el de su hermano por su supuesto enchufismo en la Diputación de Badajoz. Ayer declaró una de las aspirantes al puesto de David Sánchez, quien aseguró que un amigo suyo le avisó de que esa plaza no iba a ser para ella, sino para el hermano del presidente del gobierno. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Este amigo en cuestión, ya en fase de instrucción, negó que le dijera nada al aspirante, la directora de orquesta Cristina de Frutos, que contó que le pareció sospechoso el proceso de selección, porque a ella dijo, el tribunal no le hizo, y esto lo contó ayer, a mí el tribunal no me hizo ninguna pregunta para evaluar si yo era la persona idónea para el cargo, y en cambio al hermano del presidente sí le hicieron preguntas. Sí, eso explica Cristina de Frutos. Lo que contó es que un amigo suyo, que dirige un conservatorio en Plasencia, le avisó de que esa plaza iba a ser para el hermano de Pedro Sánchez. Pregunté que quién era Pedro Sánchez, pensando que era una persona más del entorno nuestro, y me mandó una foto del actual presidente del gobierno, y entonces pues yo decidí no presentarme.
Como decías, ese amigo lo desmintió en instrucción, pero no testifica en el juicio. Tampoco ella lo denunció ni impugnó el resultado. Al final sí que se presentó. La llamaron de la Diputación de Badajoz para darle cita y la convencieron de que tenía oportunidades porque su perfil era muy bueno. Lo que cuenta es que una vez allí, el tribunal no le hizo ninguna pregunta, pero a David Sánchez sí, y además se lo valoraron. Si a uno les han dado unas oportunidades, pues a mí también. Entonces, en el momento en que yo no vi que a mí me habían hecho preguntas y que sobre todo se lo daban por la buena contestación a las preguntas, yo ahí vi desigualdad de oportunidades. Quedó esto en la sala en un día en el que se habló mucho de otro gran asunto de este juicio, que es el puesto de Luis Carrero, al que David Sánchez llamaba hermanito, y fue relevante. Ellos, recordaréis, cruzaron unos emails 15 días antes de que se convocase la plaza de Carrero, hablando de la posibilidad de que se incorporase. Y esto era un indicio más de un segundo enchufe, porque claro, ¿cómo podían saberlo? Bueno, pues ayer, con los interrogatorios de la Fiscalía y de una de las defensas, quedó claro que ya un mes antes de esos emails se había decidido en la Diputación crear aquella plaza, que era temporal, una comisión de servicios. También quedó claro que el sindicato Uso lo publicitó como una victoria en su boletín un mes antes, así que pudieron enterarse. Hoy es el turno de la UCO, que ha llevado toda esta investigación, y mañana, si todo va bien, empezarán a declarar los acusados, que en total son 11. Hoy la UCO, ¿no decías? Eso es, sí. Vale. Hoy viene el teniente coronel Balas y varios de los agentes de la UCO que elaboraron los informes que han sustentado toda la fase de instrucción. Gracias, hasta luego, A Isa. vosotros. Ahora os pregunto por esto, pero dejadme que vaya un momento a Castilla y León, a Radio Valladolid, porque hay acuerdo ya entre el Partido Popular y Vox, un acuerdo de gobierno para poder formar ya ejecutivo en esa comunidad autónoma, que de este ciclo electoral, bueno, nos quedaría todavía pendiente Andalucía, pero nos habíamos olvidado que todavía estábamos pendientes de ese gobierno en Castilla y León. Álvaro Hernández, ¿hay acuerdo entonces? ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Hay fumata blanca, hay acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox. Se va a dar a conocer a las 12 del mediodía en las Cortes de Castilla y León, la sede legislativa de la comunidad. Han sido semanas largas de negociación y discretas entre Partido Popular y Vox. Más de 2 meses y medio han pasado desde las elecciones del 15 de marzo, que dieron la victoria al Partido Popular, pero que necesitará volver a pactar con Vox, como ya ocurrió en el año 2022. Se conoce poco detalle del texto, más allá de que va a ser un gobierno de coalición, en el que Vox va a tener una vicepresidencia con consejería y otras 2 a mayores. Se espera que tengan competencias en materia de familia, aunque no todas, aunque el acuerdo se va a dar a conocer con más detalle a partir de las 12. Lo que sí se sabe es que va a ser un acuerdo mucho más extenso que en el año 2022, un texto similar al que hemos visto en otras comunidades como en Extremadura o Aragón, y que va a haber medidas concretas y sobre todo garantías de cumplimiento de las mismas. Esto es lo que podemos contar ahora mismo. A las 12 más detalles. Pues quedaremos pendientes de esos detalles a partir de las 12 en la presentación de este acuerdo. Álvaro, gracias. Hasta luego. Pues tercer gobierno de coalición que sale de este ciclo electoral en Extremadura, en Aragón y ahora en Castilla y León. Conoceremos los términos del acuerdo y sobre todo, bueno, queda claro que va a ser vicepresidencia y más consejerías, y es de alguna manera el modelo que está siguiendo en el resto de comunidades autónomas donde se ha pactado, donde se ha acordado un gobierno de coalición. Volvamos otra vez al juicio del hermano del presidente del gobierno, de David Sánchez, Ignacio, porque es verdad que hasta ahora, por todo lo que se está oyendo, falta sustancia a la acusación. Yo creo que el caso, en esta semana en la que han empezado a ir los testigos, no solamente estos testigos, sino los que fueron el lunes y que eran los testigos relevantes a juicio de la instrucción, el caso se ha deshinchado mucho. Primero, porque es que resulta que esto no es una plaza de funcionarios, sino es un puesto de libre designación. Es decir, tiene una arbitrariedad mayor que otro tipo de cargos, no es una oposición a la hora de elegir quién va. Segundo, que fue votado también por el PP, fue aprobado por el PP el nombramiento del propio David Sánchez. Tercero, porque ahora hay algunos de las personas que se presentaron que consideran que no se les trató de manera igual, pero en su momento nadie denunció, absolutamente nadie. No dijeron, oye, esto me lo llevo a los tribunales o lo denuncio o lo pongo. No hubo ninguna denuncia en ese momento. Y luego también porque es que en la propia declaración de, para mí, el testigo más relevante, que era el que había puesto lo de hermanísimo en un correo, explicó el lunes que ese correo lo había hecho pues porque era el hermano de Pedro Sánchez, pero que no tenía ni un solo dato que le fuese a llevar a la conclusión de que se estuviese dado de antemano. Y luego, aparte que es que el perfil del propio David Sánchez, oye, sin desmerecer a otros directores de orquesta, otras directores de orquesta, es alguien formado fuera, con bastante experiencia, con prestigio. Incluso había dobles páginas en los periódicos de la derecha antes de que Sánchez fuera candidato del presidente del gobierno, elogiando el perfil de su hermano de ese perfil, David Azagra, que era el nombre artístico que utilizaba. Es decir, que no era alguien que salga de la nada sin formación y que se le dé una plaza de dedo. Para mí, toda esta instrucción
lo que demuestra es un doble rasero, porque con elementos similares o incluso superiores, como es el caso de la hermana del presidente Moreno Bonilla, no se pone en marcha ninguna investigación judicial, a pesar de que sí había quien denunciaba dentro del proceso de concurso. Y aquí, con una denuncia de manos limpias, plagada de errores, donde se decía, por ejemplo, que es que David Sánchez tenía 1,5 millones de euros en acciones del BBVA, lo cual era falso, era una noticia falsa recogida en la querella, en la denuncia de manos limpias. Se abre una instrucción judicial que llega a este juicio surrealista, en mi opinión. Elisa, que levantabas la mano insistentemente. Levanto la mano insistentemente. Las tengo las dos levantadas. Claro, además yo te he leído, Ignasi, con el tema de... amañar concursos públicos en España, lo digo así de claro, es muy frecuente. Lo que no es tan frecuente es que terminen en la vía penal. Y esto es un puesto de libre designación, esto quiere decir que hay un margen, pero es un margen de discrecionalidad técnica, ¿vale? No puede caer en arbitrariedad y tiene que basarse en competencias profesionales. Esto es importante, porque la libre designación no es para que nombres a quien quieras. David Sánchez era frutero es o algo así, déjame terminar. Entonces, esto, digamos, se tiene que acreditar en el procedimiento y se tiene que acreditar, y si hay otros candidatos, pues tiene que haber un baremo, tiene que haber unas entrevistas y tal. ¿Qué es muy frecuente? Pues efectivamente, que digamos, no lo digo por este caso, digo en general, porque es que yo llevo recursos de este tipo, o sea, que sé de lo que hablo, pues que en unas entrevistas, pues digamos, primero, a lo mejor no se hacen entrevistas a todo el mundo, se hacen unas entrevistas, digamos, más detenidas con un candidato, con otro, y esto, de verdad, lamentablemente es muy frecuente. Dicho eso, lo que sí, y luego, ¿que no se recurre? Pues no, porque recurrir cuesta tiempo, cuesta dinero y además te pones a mal. Es decir, es muy normal que otras personas que hayan concurrido en un procedimiento, y esto lo digo por experiencia, pues digan, no, mire, yo al final no me interesa, ya esperaré que salga mi plaza, que además te lo suelen decir, espérate, que ya vendrá tu plaza, en fin. Esto por poner en contexto el tema, que es decir, que es que lamentablemente esto a mí no me sorprende en nada. Dicho eso, lo que sí es curioso, y en eso creo que lo has apuntado tú, Ignasi, es llegar a la vía penal, porque esto normalmente es un contencioso administrativo, es decir, es un pleito administrativo, me voy y digo, oiga, que se ha baremado mal, que ha habido discriminación, que no me han dado las mismas oportunidades, en el procedimiento tiene que estar todo, tienen que estar las entrevistas, las actas, los méritos, tal, y digamos, se suele quedar en esa vía administrativa. A veces es verdad que, digamos, uno ve cosas que dice, esto ya linda con la vía penal, es decir, porque llega un momento en que ya no es solo una discrecionalidad, sino que es una arbitrariedad y puede ser una prevaricación, pero normalmente se queda en la vía administrativa. Entonces, dicho eso, claro, este proceso es un poco raro porque es que enchufes hay tantos en el sector público español que llama un poco la atención que terminen en una vía penal. Ahora, ¿que por qué no recurre la gente? Porque te digo, cuesta tiempo, cuesta dinero y tu jefe les va a parecer mal. ¿Que esto se hace mucho? Sí, porque hay ese margen para decir, yo hago esta entrevista, valoro de esta manera, me parece que el proyecto que se ha presentado es mejor el de este. Es decir, que en ese sentido, lamentablemente, esto es frecuente. Ignasi. Eso lo tengo que decir. Bueno, primero, un poco raro, no, absolutamente excepcional en la historia administrativa de España. Que un concurso de designación en el que un candidato resulta que no está de acuerdo con el resultado, eso acabe en la vía penal. Subrayando algo que es muy importante dejar claro, hablo por los medios de comunicación, o sea que si lo que voy a decir no es correcto, lo he escuchado en varios medios de comunicación y estaré encantado en desmentirlo. Esta misma persona que perdió, porque es así, perdió frente al hermano de Pedro Sánchez, frente a David Sánchez, porque se consideró que su currículum era menos débil, se volvió a presentar, en 2025 volvió a perder. Muy importante eso, ¿eh? O sea, esa señora ha sido evaluada 2 veces y las 2 veces ha sido rechazada. Una frente al hermano de Pedro Sánchez y otra contra otro señor. Y por tanto, evidentemente, claro, es que pues contra una lo ha llevado a lo penal o forma parte, porque no es ella la acusadora. No, ella no lo ha llevado. Ella no lo ha llevado. No lo ha llevado a lo penal. No lo ha llevado. No lo ha llevado a lo penal, no, pero ha aceptado y está ahí testificando. Por tanto, es parte de la operación que intenta convertir en penal una evaluación. Elisa, ahora voy contigo. Elisa, perdóname, sí, yo te he escuchado. Perfecto, es parte de una operación, porque es así, no tiene otro nombre, de una operación por la cual se intenta convertir en un crimen, porque eso es el derecho penal, ¿no? El derecho penal es un crimen y por eso se distingue las faltas administrativas que podrían haber llevado a la nulidad de este proceso de selección, que es lo normal en los países civilizados. Oiga, esta evaluación no ha sido correcta. Bueno, pues se anula y se vuelve a hacer. Eso es lo que ocurre normalmente, no solo estadísticamente, sino en el 99.999% de los casos de un procedimiento de selección incorrecto, se anula si es por vía judicial, si hace falta, y se vuelve a plantear. Pero llevarlo a lo penal significa considerar que había habido un crimen.
Y no solo un crimen por parte de quienes lo convocaron y por parte de quienes resolvieron, sino un crimen por parte de quien concurrió, porque quiero recordar que aquí se está juzgando no es al tribunal, que sería muy importante, porque el crimen en un caso de aquí, ¿dónde estaría? Estaría en quienes le regalaron una plaza. La comisión de selección. Claro, eso es donde esté en la comisión de selección, pero yo no estoy viendo ahí que se esté juzgando por criminales a la comisión de selección, no, se está juzgando como criminal, con penas de cárcel, a quien se presentó y teóricamente salió beneficiado en esa selección. Y esa persona, como decía hace un momento Ignacio Escolar, y es muy importante recordarlo, porque efectivamente los medios, todos yo mismo, o sea, un momento, el hermano de Pedro Sánchez, un momento, pongamos freno, ¿eh? Este señor tenía un currículum mucho antes de que Pedro Sánchez fuera nadie políticamente. Este señor estaba dirigiendo orquestas en San Petersburgo cuando Pedro Sánchez todavía no sabía nada de lo que iba a hacer en su vida. Este señor ha sido director de orquesta, forma parte de la Asociación de Directores de Orquesta de España. Y por tanto, la idea de que esto es el hermano de Pedro Sánchez, como si le hubieran dado la plaza de coordinador de actividades musicales, etcétera, a un peón albañil, con todo mi cariño a los peones albañiles, frente a una directora de orquesta cualificada, como la testificó ayer, ya es parte de la narrativa en la que yo no me quiero sumar. Por tanto, hay dos músicos, dos gestores culturales, dos profesionales de la música, con currículums comparables. Pero yo los he visto los dos y a mí me gusta más uno de los dos, pero yo no formo parte de ese tribunal, ¿eh? Algo tengo de experiencia en la gestión cultural, pero en todo caso, dos músicos con dos currículums muy serios de gestión cultural, porque no solo componer, ¿eh? Gestión cultural va más allá de componer y dirigir orquestas, de gestión cultural y de composición musical, y ha habido un tribunal que ha decidido, un jurado que ha decidido darle la plaza a uno y no a otro. Y el otro perdió ante ese tribunal y perdió ante otro tribunal el año 2025. Y ahora viene diciendo que esto es un crimen y tenemos esto sometido a un juicio penal. Es un circo. Yo, lo que me parece muy importante es recordar, y lo acabo de decir, que la gente no suele recurrir en vía contenciosa administrativa porque tiene costes, ¿vale? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Segundo, que esta persona la han llamado como testigo, o sea, y la han llamado como testigo. Ha dicho lo que le da la gana, ha dicho lo que le da la gana. Bueno, libremente responde lo que ha dicho. Evidentemente, pero quiero decir que es que ha montado ya el circo, pero vamos a ver, esta es una señora que ha dicho lo que le ha dado la gana. Ha dicho lo que ella considera como otros testigos. O sea, yo no, son opiniones. Cuando dice que no había igualdad de oportunidades, esto es una opinión. Que tienes todo su derecho a declarar lo que le da la gana, pero que asuma como los otros testigos. Sin duda. Segundo, igual de libre que los demás. Eso sí. Segundo, hay documentación que también tendrá que valorar el tribunal. Yo en lo que sí el tribunal penal no está para valorar la documentación del currículum de un músico. ¿Puedo terminar yo? Pero Elisa, te interrumpo a conciencia porque eres jurista cualificadísima. Un tribunal penal no está para valorar los méritos musicales de nadie. Vale, por supuesto que no. Elisa. Si yo he dicho desde el principio que lo normal es ir a un contencioso administrativo donde los tribunales administrativos tampoco valoran los méritos de nadie, sino, como tú bien sabes, lo que hacen es ver si el procedimiento es conforme, si se ha dado igualdad de oportunidades, si a uno se le ha entrevistado y al otro no, si se ha baremado bien, y como bien has dicho también, en el caso que diga esto se ha hecho mal, entonces retrotraigo actuaciones, quiere decir, se lo devuelvo a la comisión de selección y me lo hace usted con estos parámetros. Pero nunca va a decir, y ni el tribunal administrativo, ni el penal, ni nadie, nunca va a valorar méritos de dos currículos. Lo que va a hacer es ver si el procedimiento es correcto en el punto de vista administrativo, desde el punto de vista, y en el punto de vista penal. Pero entonces estamos de acuerdo que esto es anómalo. Juicio, me refiero. Pero es que además, si el proceso... Pero un momento, porque si el proceso no ha sido... Soy jurista de prestigio, pero no me dejáis hablar. Pero sí, porque yo soy periodista de prestigio. Pero si el proceso no estaba bien hecho, el proceso de selección, quien debería estar respondiendo por lo mal hecho que ha estado el proceso de selección o por el delito que se haya cometido en este proceso de selección es el tribunal de selección, sin duda, no la persona seleccionada. Pero como no me dejáis terminar, yo estoy diciendo cómo sería en un supuesto normal. En un supuesto que puede llegar a la vía penal, que es excepcional, yo tampoco he visto ninguno, pero en fin, imagínate que dices, esto ya es una salvajada, tal. Es importante, señora testigo, ¿en toda su carrera ha visto usted alguna vez esto? No. Termina, Elisa, por favor. He tenido ganas alguna vez. He tenido ganas de
decir esto a la vía penal, pero no lo he hecho. No, bueno, efectivamente, quien podía o puede haber cometido un delito, entiendo que de prevaricación o de no sé qué tal, es el tribunal, la comisión de selección, que ha, digamos, hecho las cosas tan mal que ya no es solo un problema administrativo, sino un problema penal, ¿vale? En eso estamos todos de acuerdo. Pero yo lo que sí quería decir es que esta señora es que no ha recurrido, mire usted, es que es muy difícil recurrir, es que ha vuelto a perder. Bueno, es que a veces, y esto también lo quiere decir, a veces cuando, digamos, no eres dócil, vamos a decirlo así, pues es que te encuentras con estas cosas. Y esto también lo he visto, es decir, porque a la gente se le dice, si te portas bien y eres buena y no dices nada, pues ya veremos qué pasa. Pero y si no te portas bien... Pone el punto final el otro periodista de prestigio que está en la sala. Ignacio, y con esto cierro, sin dar por malas las explicaciones que estás haciendo, Elisa. Vale. ¿Qué tiene que ver con la anomalía de este caso? Porque estamos todos de acuerdo en que nunca van por lo penal, que nunca llegan a juicio y que ya es raro de narices que encima el principal acusado y que se está jugando cárcel sea David Sánchez por el enorme delito de ser hermano de Pedro Sánchez, que es lo que realmente le ha llevado hasta el banquillo. Porque si nunca ocurre nada ni lejanamente parecido y aquí ocurre, habrá que llegar a la conclusión de que la única razón por la cual se sienta en el banquillo es porque tienen la mala suerte de apellidarse Sánchez Castejón, ¿no? Porque si no, no se entiende nada. Y yo, desde luego, no entiendo nada. No entiendo cómo este caso va, pues eso, en 2 años desde la denuncia de Manos Limpias ya está sentado en el banquillo. González Amador, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿No? ¿Para cuándo va a llegar el informe de la UCO sobre este señor? ¿Para cuándo se le va a sentar en el banquillo? ¿Para cuándo se va a terminar la instrucción de la segunda causa que tiene pendiente por un presunto delito de corrupción en los negocios? En fin, ¿para cuándo? Y aquí, a la situación a la que llegas, al análisis que llegas, al único análisis honesto, es que no funciona igual para todos. No es igual para todos la justicia. Porque si no, pues habría más gente sentada en un banquillo por un enchufe, supuesto enchufe, que ni siquiera está acreditado en las administraciones españolas. Y nunca pasa nada más que de repente cuando tienes la mala suerte de llamarte Sánchez Castejón. Te doy 15 segundos, No, Elisa. los 15 segundos es para decir que yo también pensé, como empecemos a llevar al banquillo a todos los enchufados de España, colapsamos a todos los juzgados, porque de verdad es muy frecuente. Venga, pues déjame que vaya con lo último, que es la situación en Oriente Próximo, porque la frágil tregua que hay en esa zona amenaza con saltar por los aires, por llegar a su fin en cualquier momento, y más después de los ataques cruzados que se han producido en las últimas horas. Han sido bombardeos de Irán contra varios países del Golfo, bombardeos que no se producían contra estos países prácticamente desde el principio de este conflicto, y de Estados Unidos contra instalaciones del régimen de los ayatolás. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días. Buenos días, Ángels. A estos ataques se le suma también la posición que mantiene Benjamín Netanyahu. El primer ministro israelí no atiende a las presiones elevadas de tono, como contábamos ayer, de Donald Trump, y ha mantenido su ofensiva contra el sur del Líbano. Es un movimiento que hace peligrar todavía más, si esto es posible, una futura tregua, porque Irán exige que Tel Aviv ponga fin de inmediato sus ataques contra el Líbano para poder empezar o continuar negociando la paz con Washington. Así es, y sabemos que Netanyahu va a hacer todo lo posible para al menos mantener su ofensiva en el sur del Líbano, donde sus tropas cada día están consolidando más su ocupación, porque ahora mismo está presionado por sus ministros ultras, presionado por los israelíes que viven en el norte y sobre todo criticado también por los miembros de la oposición que han empezado también a hacer ya su campaña electoral. Recordemos que aquí habrá elecciones en otoño y ayer lo tildaron de débil por ceder a la presión de Trump y frenar los ataques que habían planeado contra Beirut. Y de hecho, sobre esto, el vicecanciller iraní ha dicho que la declaración de Trump de no atacar Beirut no prueba su búsqueda de la paz, y recordemos que ahora mismo las negociaciones, este diálogo está prácticamente congelado. Y hay que recordar que mientras tanto, esta ofensiva de Israel prosigue en el sur del Líbano, que se ha cobrado ya la vida de más de 3.500 personas. Recordemos, entre ellas hay periodistas, paramédicos, familias enteras y menores. Y de hecho, ayer los cascos azules que siguen desplegados en esa zona y que están registrando lo que está ocurriendo, dijeron que desde la madrugada del martes hasta las 4 de la tarde más o menos registraron casi 500.000 de lanzamientos de proyectiles, casi el 98% de las fuerzas israelíes. Si bien es cierto, como también hemos ido explicando, Hezbollah responde, pero es evidente que este poderío del ejército israelí se sigue notando en el sur del Líbano, una zona antes muy castigada y que está complicando estas negociaciones que siguen totalmente congeladas. Y podríamos ir haciendo también con los ataques, es verdad que teóricamente son sobre instalaciones de Estados Unidos, pero en otros países de la zona del Golfo que no habíamos visto desde el principio.
Sí, efectivamente. Irán lo que está haciendo ahora mismo es cuando Estados Unidos ataca algún buque o ataca alguna instalación, lo que está haciendo es atacar a los países vecinos, entre ellos castigando a Kuwait, como hemos explicado esta mañana, porque allí hay bases de Estados Unidos, y de alguna manera seguir también exhibiendo músculo y diciéndole a Estados Unidos que nosotros vamos a seguir respondiendo en el momento en el que tú nos ataques y poniendo en peligro, ¿no?, pues también que la guerra vuelva a escalar aquí en toda la región. Nuria, gracias. Gracias a ti, Ángels. Hasta luego. Pues vamos a terminar este abierto tan animado entre expertos juristas y expertos periodistas. Eso. Vamos. Ahora entran también expertos guionistas, que son una maravilla. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Sergio Castro, buenos días. Buenos días, eso se lo dirá usted a todos. No, vosotros dos, que os quiero mucho. Venga, contadnos. Este programa, el magazine que vamos a hacer ahora, en virtud lo deberíamos haber hecho hace como 3 semanas. Sí. Pero siempre ocurrió algo y no lo hicimos. Y nos parecía tan bueno que no lo hemos querido en realidad sustituir. Vale. Así que sí, Dios mediante, lo vamos a hacer en los próximos de momento minutos. No hay ninguna convocatoria de nada. Bueno, venga, pues a las 12 comparece Mañueco. Ya, pero bueno, es una convocatoria menor. Es una convocatoria menor. Y a las 12 está vendidísimo. Y a las 12, exacto. Ya. Bueno, venga, el Rincón en la esquina, correcto, con Marta Sanz y Manuel Delgado, para hablar de la diferencia que hay entre esto es vida, cuando decimos de la vida es esto. Vale. Hay diferencias. Vale. Lo primero seguramente es muy puntual, muy efímero. Esto es vida. Y lo otro es la verdad, es el peso. Entonces, con ustedes, tenemos una cita ya, 900, 100, 800. Queremos que nos cuenten las historias, los momentos en los que usted dijo, esto sí que es vida. ¿Dónde estaban? ¿Con quién? ¿Qué hacían? ¿Por qué fue un momento inolvidable y que nos van a relatar hoy? 900, 100, 800. Esto es vida. Cuéntenos esos momentos en los que ustedes piensan... Esto es vida. Luego la vida es otra cosa, ¿eh? Pero bueno, pretérito pluscuamperfecto con Ana Usdea. Ana Usdea ha elegido un tema, como no hay temas importantes ahora mismo, no hay fuegos ardientes, ¿no? Pues ella ha elegido el caso Roldán. Toma ya. Volvemos a los 90 para recordar lo que fue en España el caso Roldán. Todos tenemos una imagen de aquel momento. Te puedo hacer una confesión. Yo era entonces estudiante y yo estaba enamoradísimo hasta las trancas de la jueza Ana Ferrer. Sí. Pero hasta tal punto que yo era estudiante y recorté un periódico donde ella aparecía con todo, una rueda de prensa con todos los archivos del caso y lo enmarqué y lo puse en mi habitación junto a Marilyn Monroe. Yo ahora no Monroe. me acuerdo de cómo era ella físicamente, pero mientras tú hablas yo la busco. Vale, después de esta escalofriante anécdota, vamos a contar que vamos a terminar el programa charlando con Sara Mederos, que es neurocientífica, que se va a ocupar de explicarnos qué decisiones y por qué tomamos determinadas decisiones cuando estamos acosados, por ejemplo, por el estrés, la ansiedad o el amor de la fiscal Ferrer. Vale, ahora estaba mirando, ahora cuando lo he visto sí que la he recordado. Es la imagen de los... Cuando está leyendo del juzgado. Con todo el sumario, con todos los papeles. Sí. Bueno, pues ya está. No, que tengo que despedir. Que Ignasi Guardans, Elisa, no es Ignacio Guardans. Caso Roldán, estaba haciendo récords en Google. Me ha atribulado. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.